Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestra séptima clase. Nos acompaña nuestro amigo Ricardo. Hola a todos. Hola Andrés. Hola Ricardito. Y el que habla, Andrés. Nos corresponde ser responsable de nuestra séptima clase. Como les dije, el tema de hoy es una sola fuerza, no hay nadie más que él. Antes de empezar, recordar que todas sus preguntas son aceptadas, darle énfasis que las preguntas tienen que estar direccionadas al tema que estamos tratando, a los contenidos que estamos tratando. Vamos a darle prioridad a esas preguntas. Aquellas preguntas que no podamos responder durante la sesión se dejarán para el día miércoles. En general hemos recibido muy buena aceptación, Ricardo, muchas preguntas en las clases anteriores, pero lo que nos sucede es que no nos alcanza el tiempo para pasar el contenido, los conceptos y responder todas las preguntas. Entonces, nos quedan algunos amigos se enojan con nosotros porque no colocamos la pregunta, y en realidad no es porque no deseamos responder, sino es porque no nos alcanza el tiempo. Y nosotros hacemos una selección en el sentido de direccionar aquellas preguntas que más en la clase. O porque no nos alcanza el tiempo, simplemente. Y el día miércoles, nuestro querido amigo Sebastián Gerán, desde Israel, ellos responden las preguntas y profundizan aquellos temas que quedaron más frágiles o menos tocados por nosotros. ¿Quieres decir algo? ¿No? Sí, pedimos también que coloquen sus nombres y el país al cual ustedes están viendo, ¿no? Y especialmente nuestros queridos grupos físicos que nos están viendo. Hay 5 grupos físicos que nos ven, que coloquen de qué grupo físico es y los nombres de los integrantes o los nombres de las personas que integran el grupo en este momento. Está el grupo de Toluca, Tulancingo y Guadalajara en México, nuestros grandes amigos de México. Está el grupo de Medellín de Colombia, el grupo de Mar del Plata en Argentina y el grupo de Antofagasta en Chile. Aquellos grupos los saludamos cordialmente y con mucho cariño a todos y a todas. Ricardito, ¿quieres decir algo antes de empezar? Que entienda que estamos en clase de fundamento y las personas tienen que tener un poco a lo mejor la paciencia y la mirada de que estamos sentando las primeras bases y adentrando en la sabiduría de la Kabbalah con los conceptos básicos. Y este es un ciclo de 10 clases, hoy día es la séptima clase. Hoy día es una clase interesante porque empieza ya un poco la relación que tiene que tener la persona para adentrar en la espiritualidad. Y después viene otro ciclo, que es el ciclo de intermedio, donde ya se estudia la estructura de la creación, la formación de los mundos, los sefirot, los parsuf, y un poco de cómo es este proceso del alma que se divide y desciende a nuestro mundo y cómo es el retorno, cómo la persona empieza a construir este ascenso a través de la escalera espiritual. Y después viene otro grupo que es ya el grupo joven, que es ya una cosa mucho más llevada a la práctica, con una profundización mucho más allá de los mismos temas y de otros temas que son requeridos porque obviamente la persona ya tiene una base y empieza a aparecer otro tipo de trabajo dentro de la sabiduría de la Kabbalah. Entonces estos fundamentos recién es como la base teórica para empezar a conversar, es como el ABC, son como las primeras líneas para empezar a entender lo que escriben los cabalistas y tener un lenguaje común y conceptos que una y otra vez se van a ir profundizando y repasando. Ahora la persona tiene que tener la paciencia, que es a veces un idioma que no les es afín, pero es muy importante que como la palabra aprendan que es un concepto y después le va a ser mucho más fácil este avance y se va a hacer parte de usted porque lo van a empezar a vivir, lo van a empezar a llevar a la práctica en su vida personal y con el grupo. Sí, como dice Ricardo, en este nivel de fundamento muchas veces nos pueden chocar los conceptos o las ideas que nos entregan, que estamos recibiendo, con lo que nosotros ya tenemos o con lo que recibimos. Y además con nuestra cultura, nuestra religión, con nuestra
idiosincrasia o con nuestra personalidad, con nuestra propia psicología. Pero también podemos encontrar nosotros contradicciones, ¿no? Nos puede decir, oye, aquí yo estoy encontrando una contradicción. Y es bueno que ocurra eso, en realidad, porque esto no pretende ser todo muy sedazo, todo muy entregado. Al contrario, pretendemos que ustedes mismos se cuestionen o ustedes mismos analicen y encuentren contradicciones, porque eso les despierta un deseo de estudiar, un deseo de buscar respuestas, un deseo de responder a esa contradicción. Y además que después van a ir viendo cómo fue tergiversado a través de la cultura, los tiempos, la humanidad, que cambió los conceptos y llegaron a nuestros días, y nosotros recibimos por una línea que es distinta. Sí. Ahora, por eso es importante que las fuentes están. Sí, y las personas pueden acceder a las fuentes, y eso es gratuito, está todo publicado, está en la página de Benay Baruch, la sabiduría de la Kabbalah, está en el blog de nuestro maestro, Michael Leiman. Ahí hay muchos conceptos, hay repaso de los conceptos, hay parte de las clases que se hace a los estudiantes, se hace todos los días clases. Por lo cual hay toda una infinidad de oportunidades, de situaciones en las cuales ustedes pueden ir a la fuente y ver por su propio deseo, buscar la respuesta que la duda, o que quieran profundizar incluso más en un tema. Incluso tiene un buscador en la página, en la parte superior derecha, en la cual uno pone la palabra o el concepto que quiere buscar, y sale todo lo publicado hasta ahora con respecto a esa materia en particular. Así que siempre está todo abierto y es de acceso gratuito, sin ningún cambio ni filtro. Sí, y aparte de destacar que están las fuentes, está el maestro, está el doctor Michael Leiman, que nos da una línea de Kabbalah, que tiene una trayectoria, tiene un maestro, tiene una línea de fuente que para nosotros es considerado fidedigna. Y en realidad Benay Baruch es la Kabbalah mundialmente conocida por su difusión y por la seriedad que entrega en la educación, en el proceso de aprendizaje, y la seriedad del trabajo espiritual. No lo decimos en términos por pertenecer, sino es cosa que ustedes investiguen, que así es, ¿no?, en comparación con otras líneas cabalistas. Y lo otro es que existe el tema del grupo. Aquí el trabajo es un trabajo individual, como lo estamos haciendo en forma personal, pero también hay un trabajo colectivo, y el grupo está. Aunque usted esté solo en su país o solo en su casa estudiando, uno puede conectarse todos los días a través de internet para ver las clases matinales, que son de 3 a 6 de la madrugada en Israel, que es una diferencia más o menos de 5 o 6, si no me equivoco, entre 6 horas. 6 horas o 7 horas, dependiendo del país en América Latina. Sí, en general. Y eso es lo más relevante. Tenemos la fuente, al maestro, y tenemos al grupo. Y tienen la difusión, que es este trabajo que realizamos nosotros para aquellas personas que están interesadas en este camino espiritual. Aunque sea que esté un tiempo y después se salga, pero la idea es la permanencia, como dijo Ricardo, de que hay niveles de profundidad y de ejercicio, digamos. Y lo que ya mencionó, el fundamento, intermedio y el grupo de jóvenes. ¿Sí? Y uno de los conceptos que puede provocar un poco no de molestia, sino de distinción o de tensión interna, es el concepto que vamos a trabajar hoy día, y como está titulado la clase, no hay nadie más aparte de él. ¿Quién es él? Él se refiere al Creador, a Boré, en hebreo el Creador. ¿Y quién es Boré? Lo que se sabe es que es la única fuerza que existe, es la fuerza de otorgamiento. Por lo tanto, cualquier hecho que nos ocurra viene de Él. Es decir, ahí viene la idea de no hay nada más que Él. Es decir, todo lo que nos rodea y todo lo que nos sucede, nuestros pensamientos, nuestros deseos, son de Él. Y eso nos provoca cierta, no repulsa, sino cierta tensión interna, porque pierdo la sensación de que pierdo la voluntad.
pierdo el control, ¿no? ¿Cómo me están diciendo que todo lo que yo puedo pensar, todo lo que yo estoy pensando, sintiendo en este momento, todo lo que yo veo, lo que me está pasando, todo lo que me ocurrió en la semana, lo bueno y malo que me ocurrió en la semana, con mi familia, en el trabajo, me viene a decir que viene del Creador, no viene, eso ya es complejo. Pero este es un principio, este es un principio básico para el trabajo espiritual. En nuestro camino espiritual que desarrollamos es adjudicar toda la realidad a un solo origen, a una sola fuerza, que es el Creador. Bueno, ¿quiénes nos revelan eso? Fueron los cabalistas, ¿no? Que nos plantean que todo lo que el Creador tiene un plan. En nuestras vidas tiene un plan. Y ese plan es el plan espiritual. Y por eso tuvo esta creación. Y en esta creación entonces aparece el deseo de recibir. Pero este deseo de recibir se tiene que ir corrigiendo en forma independiente. Porque sería muy fácil decir que todo viene de Él y entonces no hago nada. La idea es que yo me independice, que yo haga la corrección por mí mismo. Paso a paso. Tengo que hacer la corrección. Desde que aparece el punto del corazón. Desde que aparece mi búsqueda espiritual. A eso se refiere con la metáfora el punto del corazón. Y entonces el plan, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el objetivo del plan del Creador? Es el deseo de beneficiar a sus creados. Y por eso en este plan el Creador tiene 3 etapas. Si lo pueden mostrar en la cámara nuestros amigos técnicos. Gracias. En el primer momento está Ein Sof. Y nosotros a la derecha arriba. Sí, la derecha arriba, por eso lo marqué acá con otra segunda línea. Y vamos descendiendo, ¿no? Vamos a marcarlo de nuevo. Y es el primer momento, donde nuestras almas descienden por los diferentes mundos. ¿Cuáles mundos? Los mundos espirituales que fueron mencionados en la clase pasada. Siempre está la luz. ¿Qué es la luz? La luz es la extensión del Creador. También se puede llamar amor. Esta luz nos permite la corrección. Esa fuerza de luz siempre está. Es el nivel, la primera parte del plan. Que nos hemos desprendido de los mundos espirituales para llegar a nuestro mundo. Así, al nivel de los deseos más básicos. ¿Y cuál es el plan B? El momento B, el segundo momento, es nuestro mundo. En nuestro mundo nosotros pasamos como humanidad y como seres humanos, pasamos por diferentes deseos. Desde los más animales, de los más básicos, por decirlo así, a los más elevados, que son precisamente cuando aparece el punto al corazón, es decir, cuando aparece el deseo espiritual, cuando empezamos a buscar la corrección. Y cuando aparece eso es cuando nos sentimos vacíos o tenemos una sensación existencial de responder preguntas, ¿cuál es el sentido de la vida? Encontrarle respuesta a nuestra existencia, a lo que vivimos. Y es ahí es cuando nosotros hacemos una búsqueda espiritual. En esta búsqueda espiritual entonces aparece en Cábala el tercer momento, ¿sí? Que es la subir por los mundos espirituales. Es decir, nos vamos corrigiendo individualmente y colectivamente. Nos vamos corrigiendo. No es solamente una corrección de trabajo individual, también es
una corrección colectiva. Y cuando decimos corrección colectiva, no es solamente el trabajo de nuestro grupo físico o nuestro grupo virtuales, sino también se refiere a la humanidad. Todos tenemos que pasar por la corrección. O sea, de hecho nos estamos corrigiendo De mayor en distintos, por decirlo así, distintas velocidades con diferentes intensidades. o intensidad. Sí, La humanidad, de hecho, está viviendo un proceso de corrección que va avanzando a través de estos 6.000 años, y de hecho uno puede en cientos de años ver cómo los deseos del hombre han ido cambiando, y uno puede dividir la historia humana de acuerdo a esa evolución de los deseos. Pero también está la parte individual, personal, en la cual aparece este punto en el corazón, que determina que la persona vaya en esa búsqueda de ese vacío, de esa respuesta, cuál es el sentido de la vida. Pero también la humanidad va pasando por estos cambios que lo van llevando a una sola situación, que es al final de la corrección, que es la adhesión con el Creador y recibir todo el placer que Él quiere dar. Ese es el fin de la creación, el adherirse con Él. Entonces está todo este plan trazado, y es una cosa, como tú dijiste, individual y colectivo. Sí, tiene razón Ricardo al recordarnos que el objetivo del plan es que tenemos que llegar a la corrección. ¿Pero para qué? Para adherirnos al Creador. ¿Pero qué significa adherirnos al Creador? ¿Qué significa? ¿Para qué tenemos que trabajar esto? Tenemos que superar nuestro deseo de recibir, nuestro deseo del ego, a un deseo de otorgamiento. Es decir, pasar del amor propio a un amor colectivo. Es decir, ya no me preocupo de mí, pero está primero el otro. Y eso es la corrección. Es decir, lo que muestra en nuestro mundo y lo que vivimos es que el desastre que tenemos, si me permiten usar esa palabra, el desastre que tenemos, tanto ecológico, económico, político, educacional, en cualquier aspecto, es nuestro deseo de recibir. Es decir, me preocupo de mi situación personal. Y en la medida que me preocupo de mi situación personal, el mundo está bien. No me preocupo si Ricardo está mal o otra persona. Pero eso implica deseos egoístas, no hay una corrección. Y en esto, como bien decía Ricardo, hay una intensidad diferente. Es decir, hay algunos que se despierta este punto del corazón antes que otros. Es decir, en una familia, Ricardo, puede estar pasando a nuestras amigas y amigos que nos ven, que puede ser que ellos estén estudiando cábala y su familia no, y además puede ser que le estén haciendo la contra. Es decir, ¿para qué estás estudiando? Estás perdiendo tiempo, estás en un grupo fanático, no sé, discurso, ¿no? Y no le encuentres sentido. Y está bien que sea así. Está bien que tenga una ayuda en contra, digamos, porque eso significa que usted está por buen camino. No sé, ahí llegó la lista de... Sí, tengo 52 conectados, voy a nombrar al menos los que en este momento tenemos. De Uruguay está Patricia, de Chile, de Antofagasta está Gonzalo Vilche, está Luis del grupo de Antofagasta, porque Antofagasta tiene un grupo. Yasmín está de Valparaíso. Después tengo en México, tengo Alfonso Arteaga de Mazatlán, Sinaloa, Altair de Ciudad de México, Ángel de Toluca, Eric, Ariel de Valladolid, de Yucatán, Giovanni de Toluca, Carla Morón de Toluca, Sergio de Toluca, Ivette de Toluca. Tiene que ser el grupo de Toluca. Sí, Junuen, también del mismo lugar, Lilian, Rocío Gallardo, Diana, Arturo, Yola, Verónica Franco, Lilian Rueda, Daniel Vázquez, Miriam Hernández, Araceli Flores, Tania Alejandra, Brian Maciel. Todos ellos son de Toluca, y está también del grupo Tulancingo, Liz Cornejo, Melquiades González. Seguramente también están nuestros amigos de Guadalajara, aunque no nos hayan escrito un gran saludo. Venezuela está Sandra Sukiati y Jetsi y Ana. De Colombia está Hernán de Cali, del grupo de Medellín. Hay dos grupos en Medellín, ¿eh? ¿Ah, sí? Está el grupo 1 de Medellín, que es Hanna Muñoz, Sonia Gómez, Gerson Diosa, Diana Panás, Hernán Ramírez, está Marisol Restrepo de Medellín y Manuela de Cali. Y de Brasil
Tenemos a Rodolfo, Andrea y Sabri Cohen. De Argentina está el grupo de Mar del Plata. Está Fernando Martín, Silvia Fleischmann, Viviana y Miriam. Yo tengo problemas hoy día con la vista. Sí, tú sabes. Sí. Un gran saludo a nuestro querido amigo está Julio también de Plata. Argentina. De Estados Unidos está Josefina y está Alba. De Ecuador está Alfredo. De Paraguay está Sila. De Guatemala Ludwig. Y de Perú Renzo. 52 personas. Sí. Bienvenidos amigos y amigas. Estamos en nuestra 7ª lección para los que llegaron más tarde y estamos viendo, está titulada la lección No hay nadie más que Él. Y estamos analizando esa frase y viendo cómo podemos entender esto. Entonces lo que habíamos dicho que existe un plan de la creación y por lo tanto no hay nada gratuito, no es nada casual. Lo que nos pasa es que es el creador dirigiendo la creación. ¿Qué significa eso? Significa que todo lo que nos pase, nos ocurra, se desprende directamente del plan de la creación, que pretende nuestra corrección. Entonces, nos sucede a veces, nos sucede en la semana que tuvimos problemas, o nos va a suceder en la próxima semana, que a lo mejor tenemos problemas con nuestro jefe, y vamos a tener un sabor ácido, agrio, amargo, porque peleamos con nuestro jefe. Pero podemos tener una muy buena relación con nuestros hijos, y eso tenemos un sabor dulce. Nos queda un placentero, y para nosotros es bueno. Entonces, lo que queremos decir es que nosotros, en nuestro deseo egoísta, nuestro deseo de recibir, dividimos las cosas entre bueno y malo, dulce y amargo. Y así vamos en la vida haciendo un cálculo para recibir más sabores dulces, más que sabores amargos. Y entonces nos sucede que cualquier cosa que nos venga de un sabor amargo, nosotros le echamos la culpa al jefe, a nuestra señora o a alguien quien vamos a echar la culpa porque nos sucedió eso. O la responsabilidad, si no les parece el concepto culpa. Sin embargo, desde acá, de la Cábala, la sabiduría de la Cábala plantea que todo lo que nos viene, lo que nosotros consideramos bueno o malo, viene del Creador. Entonces uno puede preguntarse cómo el Creador nos puede desear algo malo. En realidad el Creador no quiere nada malo para nosotros. Lo que nosotros no entendemos es que el Creador, a través del plan, nos está empujando a corregirnos. Es decir, si nosotros estuviéramos siempre en un sabor dulce, siempre en el bien, o lo que consideremos bueno, no nos moveríamos, no nos corregiríamos. Por eso tenemos que pasar por estados de caídas, de situaciones desagradables, situaciones que nosotros consideramos desagradables, que nosotros consideramos que está mal, que nosotros sufrimos. Porque va en contra de nuestro deseo de recibir. Porque va a nuestro... Exactamente. Yo me río porque Ricardo hace esas entradas y después sale esos comentarios. Y entonces nosotros consideramos negativo y nos hiere y sufrimos. Es decir, si nos bajan el sueldo, nos despiden en la semana, en realidad nos hace sufrir. Porque voy a quedar sin pagar las deudas, cómo voy a pagar los estudios del hijo, entonces me voy a llenar de preocupaciones. Pero desde mi mirada todo es negativo desde ahí. Pero en realidad el Creador nos está moviendo, nos está empujando a corregirnos. Nosotros no vemos el plan de la creación. Esto es como un mapa, ¿no? Nosotros estamos en la geografía, es decir, nosotros vivimos el día a día y decimos esto es bueno y malo. Pero acá hay un mapa, nosotros no vemos el mapa. Es como cuando usted ve un mapa, ve toda la geografía, ¿verdad? Y usted puede decir aquí hay subidas, bajadas, aquí hay un río, y puede ver toda la dirección de la geografía. Sin embargo, diferente es vivir la geografía. Cuando usted está ahí en la montaña o en el río, usted ve detalles y puede ver situaciones, pero no ve todo el mapa. Es que es lo mismo. Nosotros nos dedicamos en el día a día, en lo cotidiano, a trabajar nuestro deseo de recibir. Pero no somos capaces de ver todo el plan. Si fuéramos capaces de ver todo el plan, de tener el mapa,
de nuestras vidas y de nuestros seres queridos, justificaríamos y entenderíamos bien por qué son estas caídas o estos sufrimientos. Pero como no tenemos este mapa, como no tenemos esta guía, y tenemos la cotidianidad, y solamente tenemos este deseo de recibir, vemos sufrimientos. Vemos cosas dulces y cosas amargas. Pero en realidad el Creador nos está moviendo a nuestra corrección. ¿Alguna reflexión, Ricardo? ¿No? No, que vamos bien. Pues ¿Vamos bien? Ya. Sí, yo creo que sí. Hay una pregunta. Ya llegaron preguntas. Ya. ¿Puede ser que uno tenga en cierta época una posición del corazón y luego retroceda a la materialidad y se aleje nuevamente de ese punto alcanzado? O sea, que tú tengas a lo mejor una posición del corazón, un deseo dirigido hacia la espiritualidad, Sí. y luego retrocedas a la materialidad y se aleje incluso nuevamente de ese punto alcanzado. Sí, amigo puede pasar eso y otras más. Puede ser que se haya despertado tu deseo espiritual y no vuelvas más, vuelva a la materialidad y te quedas ahí, enredado en la materialidad. Puede ser lo que dices tú también, que se despierte el deseo espiritual, el punto del corazón, vuelva a la materialidad, te alejes y vuelva al mundo espiritual y de nuevo vuelva a la materialidad y vayas así, ¿sí? Y hay gente que se queda en el punto del corazón y lo desarrolla más. Hay de todo, ¿sí, querido amigo? ¿Y dónde está? En realidad no hay, se nos enseña que acá hay De hecho, lo vimos en la libertad. Siga. Que la persona pasa a través de su vida, incluso cuando está en el camino del estudio de la Kabbalah, y su deseo comienza a entender que para poder entrar a la espiritualidad, porque como ustedes lean el texto ahora que fue enviado, todos los actos son hechos por el Creador porque no hay nadie más aparte de Él. ¿Y dónde entonces está el acto humano? ¿Dónde está la acción? ¿Dónde está la decisión que la persona hace que pueda cambiar su destino? Que pueda avanzar y acelerar este proceso que lo estamos haciendo en un colectivo como humanidad, pero también yo puedo incidir en ello. Y eso lo vimos en una lección anterior, que era con respecto a la libertad de elección, o libre albedrío, en la cual uno elige un ambiente, un entorno, en este caso los libros de cabalistas, el maestro Mijael Laiman, el grupo, es decir, todo que nos lleve a que nuestros deseos que vienen del exterior nos vaya acomodando y vaya haciendo y realizando una acción, que nuestro anhelo vaya aumentando gracias a estos deseos externos que se introducen en nosotros, y nosotros con este anhelo del Creador empezamos a trabajar con algo que es la luz que reforma. Y la luz lo que va haciendo es acelerar ese proceso interno en la persona y en el desarrollo de este punto en el corazón para desarrollar su alma. Y la persona, una vez que ha alcanzado, cada vez que tú llevas este momento que entras y sales pareciera de la espiritualidad, eso puede pasar incluso en un segundo, estos altos y bajos, subidas y bajadas, como conexión y desconexión a la vez, como un trabajo como si fuese por ahora en dos líneas, y la persona empieza a entender y empieza a entenderse cómo es manejada por la luz y como colocado en una lavadora que empieza a ser llevada de un lado a otro hasta que empieza a estabilizar esta imagen interna, y empieza a entender cómo esta fuerza actúa con él, y empieza el anhelo del deseo de revelar al Creador, hace que esta luz cada vez lo influya más y corrige más rápido. Ahora, cada vez que la persona ha alcanzado un punto de conexión, o incluso en su desarrollo, aun cuando no haya llegado a la conexión todavía del mundo espiritual, ese alcance no se pierde. Es decir, la espiritualidad, nada se pierde. Este es un camino que ya partió y que ahora está en un trayecto que es este mundo, y que, como decía Andrés en el gráfico, habla de los 6.000 años y después el retorno. Ahora, las personas ya empezaron y la humanidad empezó a revelar esta necesidad de la búsqueda de la fuente, del Creador, de la raíz de todo. Ya la humanidad empezó a mirar que este mundo no tiene mucho sentido, y esta vida como la llevamos, y esta desconexión que cada vez se expresa en nuestras relaciones en todo el ámbito del quehacer humano, tanto en la familia, en lo político, en lo social, en lo económico, la naturaleza,
todos los problemas ecológicos, todo lo que nosotros vemos, donde miremos, ahí está un sistema como desintegrado, no armónico, no integral. Y esto está llevando a que la humanidad se empiece a preguntar, bueno, ¿cuál es la salida nuestra? ¿Quién nos puede ayudar? Y lo único que nos puede ayudar aquí es el Creador. Nosotros podremos inventar muchos sistemas, pero no lo vamos a lograr, porque necesitamos la fuerza que nos falta revelar, que está ahí frente a nosotros, que es el hecho de corregir la intención de nuestro deseo de recibir, que no va a cambiar, solo cambiamos la intención. Y con eso podemos hacer todo un proceso para desarrollarnos y acelerar este proceso de la buena forma, de una forma sin sufrimiento, de una forma consciente de educándonos y saber cómo en verdad nosotros podemos cambiar gracias a que absorbemos y jalamos la luz para que nos vaya reformando, nos vaya corrigiendo y vayamos cambiando nuestra relación y en verdad revelemos eso que ya está, que es el tercer estado, cuando la humanidad está toda conectada, enraizada en su raíz espiritual. Sí, en resumen es pasar de la columna izquierda a la derecha y de nuevo a la izquierda, es decir, del deseo de recibir al deseo de otorgar. Y es cierto lo que dice a tu pregunta, podemos pasar por miles de estados en un día, y así pasamos, digamos, pensamos en nuestros deseos, en nuestros éxitos personales, para nuestros seres queridos también, y después pensamos en el Creador 1 segundo, 2 segundos, y de nuevo volvemos. Este proceso siempre es así, digamos, es pasar de la línea izquierda a la derecha. O sea, que la persona después ya entiende. Es difícil dejar, es decir, no podemos dejar la materialidad, estimado amigo, no podemos dejar el deseo de recibir, eso es nuestra constitución. Lo que debemos hacer es pasar y trabajar hacia la línea derecha, pero no para quedarnos ahí, sino es constituir una línea media, una línea independiente. Sigo. Lo importante entonces es que no se pierde, eso? La espiritualidad, lo alcanzado no se pierde. Eso. Sí. Los cabalistas cuentan que hay personas que salen del camino y después vuelven, van a volver. Y además hay varios procesos que pasa la persona. Pero es decir, si la persona estuvo con nosotros... Si el grupo es fuerte, la persona se mantiene. Sí, claro. Si estuvo una persona, un ciclo, querido amigo, y después no quiere más espiritualidad y se va y se mete en la materialidad y fallece, no hay un descenso en el camino espiritual. Hay una pregunta muy buena. Perdón, del grupo de Tulancingo, Melquiades, dice. Es buenísimo. Pero lo que pasa es que viene en la clase, viene el contenido, me voy a adelantar. Pero entonces tenla en mente. ¿Cómo me sería más fácil conocer el plan del Creador para poder ajustarme a este plan? Sí. Sí, en el fondo el deseo de recibir pregunta eso. Bueno, ¿cómo lo hago entonces para que esta luz que reforme me active más rápido, más fácil? Así yo juego, si yo siempre busco el beneficio y huyo del sufrimiento. Está muy bien. Vamos, querido amigo, no es que no queramos responder, pero deja seguir el plan y vamos a responder tu pregunta rápidamente. En síntesis, lo que hemos dicho hasta ahora es muy simple. Cada hecho que nos ocurre proviene de una única fuente. Esta fuente es el Creador. Y se dirige hacia una única meta, que es nuestra corrección. Ahora, por lo tanto, aceptar esta frase, no hay nadie más que Él, es muy complejo. Y eso implica un desarrollo espiritual muy elevado. Es decir, sentir, no solamente aceptar intelectualmente, sino sentir en cuerpo y alma que no hay nada más que Él, es un nivel espiritual muy elevado. Y para nosotros, como ya nos está sucediendo en los mensajes que nos llegan, ¿cómo voy a aceptar que venga del Creador la maldad, la muerte de niños, la muerte de mi hijo? ¿Cómo voy a aceptar eso? ¿Me estás diciendo que el Creador quiso eso? ¿O el Creador quiso que sufriera un país? ¿O que aparecieran cosas terribles en la humanidad? Es difícil la aceptación. O sentirlo es más difícil. Es por eso que este principio es básico y este es el primer trabajo en nuestro camino espiritual. No es un trabajo fácil, porque no es repetir mecánicamente, que eso es lo que
sería lo más fácil para usted y para mí, para nosotros, que es repetir cualquier cosa que nos suceda, no hay nadie más que él lo quiso. Y entonces mi amigo Ricardo pelea conmigo y se enoja conmigo, yo le digo, mira, el creador lo quiso. Y entonces lo tengo como excusa, lo tengo como un mecanismo de decirle a mi señora, ¿sabes qué? El creador lo quiso así, me echaron del trabajo. Y entonces voy excusándome. Pero otra cosa es sentir que eso es así. Y justificar que los hechos que pasan en la humanidad, o que me pasan a mí y a mis seres queridos, que yo considero que son negativos, vienen del Creador. Y ese es el camino más complejo. Es sentirlo, no entenderlo. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo, y aquí viene la pregunta de nuestro amigo de México, cómo implementamos, cómo llegamos a trabajar y cómo llegamos a ese nivel que no hay nadie más que Él, no hay nadie más aparte de Él? Y para llegar a esa sensación, entonces tenemos que pasar por diferentes situaciones, que es lo que vamos a hablar ahora. Lo que nos pasa constantemente en nuestra vida, bueno o malo, es que estamos renovando la relación con Él. Pero acá hay una gran diferencia, que queremos hacer la distinción. Un momento es cuando no teníamos el punto del corazón, y otro momento es cuando ya tenemos el punto del corazón. Son dos momentos diferentes, cualitativamente diferentes. Porque cuando no teníamos el punto del corazón, nosotros buscamos nuestro deseo de recibir y buscamos el placer. Y por lo tanto, nosotros nos escabullíamos en eso, en la búsqueda del placer. Y nuestro esfuerzo y nuestra energía van por ahí, en la búsqueda del placer. Y ese placer puede ser variado, el que usted quiera. Sin embargo, es diferente, cualitativamente diferente, cuando a usted aparece el punto del corazón. Es decir, cuando aparece el deseo espiritual. Y ahí es diferente. ¿Por qué? Porque ahí usted tiene que entender que las cosas que no suceden no son gratuitas. Nada es por casualidad, como se diría popularmente. Como nada es casualidad y como nada es gratuito, el Creador nos está empujando a corregirnos. Y es ahí nuestro camino, porque aquí nosotros tenemos el espacio tenemos que empezar a ver al Creador en los hechos que nos están ocurriendo. Y no solamente los hechos que nos ocurren externamente, sino también en los pensamientos que nos surgen. Porque al final todo es una ilusión, todo es un juego del Creador. O como lo dice el texto, todo es luz. Pero tenemos que nosotros saber jugar, saber ver la intencionalidad, ver lo que hay ahí. Ya. Ahora entramos en la pregunta. ¿La puedes repetir? Por favor, claro. Ricardito. Espérame. Espérame. De Tulancingo me parece que era, ¿o no? Sí, Melquiades, pero... Sí, Melquiades. Son muchas preguntas. Sí, la tengo justo arriba. Ahí está. ¿Cómo me sería más fácil conocer el plan del Creador para poder ajustarme a este plan? Para conocer el plan del Creador o apurar el plan del Creador, uno tiene que subir, tiene que empezar a subir en los mundos espirituales y en los niveles espirituales que tiene cada uno, querido amigo. Y la manera de hacerlo es trabajar nuestro deseo de recibir, que es el contenido que viene ahora. Porque nosotros estamos construidos con ese deseo de recibir. Por lo tanto, lo que hay que cambiar es la intención. Es decir, yo no puedo cambiar el deseo de recibir. Cuando yo tomo té, tengo el sabor del té, esa calidad, esa textura, ese sabor, ese olor y ese aroma que me inunda.
Pero lo que yo tengo que entender es que cuando tomo el té, y ese sabor, ese placer, viene del Creador. Y entonces tengo que dar las gracias por lo que yo estoy viviendo. Tengo que no solamente dar las gracias, sino darme cuenta que el Creador está ahí, porque me está dando un placer que yo considero que es positivo. Pero también pasa en lo negativo, lo que yo considere, mi deseo de recibir, considere como negativo. También está el Creador. Y entonces es ahí el cambio, es justificar, es cambiar la intención. Y por lo tanto, ¿cómo lo hago, querido amigo Melquíades de Tulancingo? Es entender que lo que estoy rodeado es luz. Y lo único que me puede ayudar a corregirme es lo que dijo recién Ricardo, es la luz que nos rodea. Pero para llamar a esa luz que rodea, tengo que cambiar mi intención. Ya no es yo quiero, yo deseo, voy para acá. Ahora es cambiar hacia el otro, hacia el Creador. Ricardo. No, te voy a hacer una pregunta. Yo pensé que me iba a aportar. Entonces, todo lo atribuimos al Creador. Cada acto que nos pasa, pensamiento, deseo, toda esta realidad que vivimos. Y justificamos cuando obviamente va en contra de nosotros. Pero cuando hablas de la intención, ¿qué acto hago ahí? ¿Qué es el pensamiento? O sea, mantengo y digo, esto es el Creador, porque antes de saber este conocimiento, lo que yo tenía antes era que, bueno, yo sufría o me iba bien, yo buscaba lo dulce y huía de lo amargo. Era bueno o era malo según mi deseo recibir. Pero ahora con este conocimiento, ¿qué es lo que hago entonces? Me pongo más crítico, miro desde como un observador y miro lo que me está ocurriendo y digo, esto viene de una sola fuente, el Creador, siempre el Creador. Y así de a poco empiezo a tener discernimientos y pensamientos que me van abriendo este concepto en mí. Sí, es lo que tú mismo desarrollaste en la respuesta. Lo que hacemos nosotros es creer que somos nosotros y el mundo que nos rodea. Y en general no nos vemos en nosotros mismos. Es el observador, es el observarte a ti mismo, y observarte a ti mismo significa observar tus pensamientos, observar tus deseos, observar tus intenciones y saber para dónde vas dirigido. Tus pensamientos, tus deseos, tu conducta. Pero ahí me doy cuenta que en el fondo siempre es para mí. Sí, pero es diferente la intención que yo quiero ganar plata, que quiero hacerme millonario, que es diferente que yo quiero estudiar, ganar dinero y tener tiempo para dedicarme al estudio. Es diferente, porque una cosa es ganar plata, no es malo, no es negativo dentro de la cábala. En realidad dentro de la cábala ningún deseo de recibir es negativo. Siempre de que hecho, no, somos deseos de recibir. Sí, siempre que no me desvíe de el camino espiritual y siempre que yo no rompa las normas sociales, es decir, de convivencia. Si alguien me dice, si yo digo ningún deseo es malo, alguien puede decir algún deseo aberrante y romper las normas sociales. Claro. Y eso no, digamos. Las normas de la sociedad en la cual usted vive hay que respetarlas por convivencia, digamos. Y también está el deseo de recibir, no está malo. Ningún deseo es malo en el sentido que no me desvíe del camino espiritual. Si nos ofrecen como me pasó recién, Ricardito, un amigo me puso a prueba y me equivoqué. Mi amigo me dijo, bueno, si te ofrecen un sueldo, un gran trabajo a China, ¿iría? Yo le dije que sí, inmediatamente. Y claramente mi amigo me puso a prueba y me equivoqué. Debo ser bien honestamente, Ricardo, que me equivoqué. ¿Y por qué me equivoqué? Porque mi amigo me hizo ver que yo lo que estaba haciendo era pensar en mi deseo de recibir. Y me dijo, ¿y qué pasa con tu camino espiritual? ¿Qué pasa con tu grupo? Y claro, me desvío. ¿Está bueno el ejemplo? ¿No te gustó? Más o menos. Sí, claro. Sí, sí, porque... Bueno, ¿cuántas veces nos han ofrecido situaciones? A cada uno nos ha ofrecido acá y a ustedes situaciones que nos pueden desviar y uno nos tienta. Porque si esto es una ilusión y nos quedamos basados en el deseo de recibir, como decía nuestra amiga, ¿qué pasa cuando uno cae en la materialidad? Claro, puede perderlo. Al final,
La persona tiene que tener la sensación, como decía Andrés, de saber que eso es verdad para poder seguir avanzando, porque nuestro deseo de recibir eso también nos exige. Y después en el camino van viendo que esto se va abriendo, por lo cual la persona va recibiendo y entiende que está en el lugar que su corazón le dicta y le dice que aquí es donde se va a desarrollar y este es el sentido de su vida, el conectarse con el Creador y ver lo que nos hablan los cabalistas con respecto al mundo espiritual, pues todo lo demás vendrá por añadidura y todo cambiará. Había una... Espera, deja seguir con la idea. ¿Ya? Lo que pasa es que al cambiar la intención, es que hay un cambio de intención. Ya existe una mayor prioridad por algo distinto que nuestra intención por la espiritualidad. No es que uno no deje de trabajar, no deje de buscar placeres, existe otra intención. Y al desarrollar esa intención llega más luz de corrección. Es decir, el hecho de estar unido, el hecho de estar en este momento conectado, el hecho de estudiar Cábala, el hecho de estar en un grupo virtual, el hecho de estudiar con el doctor Michael Lyman por internet, el hecho de tener un grupo físico, ustedes amigos que están en grupo físico, hay más luz de corrección, porque es más fácil y nos corrige más rápido. Esa corrección más rápida no significa que no vamos a pasarlo subidas y bajadas o problemas materiales, como decía el amigo, lo que nosotros llamamos negativo, digamos, desde nuestro deseo de recibir. Y por lo tanto esta luz que nos rodea y que llega más rápido, nos corrige, significa que nos llegan nuevos deseos espirituales renovados, no solamente entendimientos, sino sensaciones, intención, nueva renovación de deseos. Y eso nos hace crecer el punto del corazón. Eso no nos significa, como dijo el amigo de Tulancingo, Melquiades, que podamos salirnos y volver a la materialidad, o segundos de materialidad, o horas de materialidad, y volver. Y así estamos todo el día, digo. La idea es no perdernos del camino. Ricardo nos recuerda constantemente acá que al desviarnos 1 milímetro nuestro camino nos podemos desviar para el resto de la vida, esta vida por lo menos. Por eso es atarnos al grupo físico, al grupo virtual, atarnos al estudio, buscar siempre su adhesión al Creador, buscar la unidad. Entonces lo que hay que exigir, nuestro trabajo es la intención, y lo que hay que exigir es que nos llegue más luz. Y entonces aquí aparece el concepto del medio shekel. Shekel es la moneda hebrea, moneda en Israel, y significa que uno tiene que hacer un esfuerzo. La otra mitad lo hará el Creador, la luz, pero nosotros tenemos que hacer el medio shekel. Por eso no nos podemos excusar, decir no viene nada más que Él, o no hay nada, solo Él, sino tenemos que hacer un esfuerzo de corregirnos. Tenemos que hacer un esfuerzo en el estudio, tenemos que hacer un esfuerzo en la intención, un esfuerzo en conectarnos. Ese es nuestro medio shekel, ese es nuestro trabajo, ese es nuestro esfuerzo. Se nos pagará con la otra mitad. El medio shekel, la otra mitad es la luz. Pero no esperen que llegue la luz o que les llegue la corrección si no hay esfuerzo, si no hay un deseo de adherirse al Creador. Es el tema, por eso decíamos que hay un salto cualitativo, porque al despertar el deseo espiritual, el punto del corazón, usted tiene que empezar a ampliarlo, ese deseo espiritual, tiene que alimentarlo, cuidarlo, alimentarlo, hacer un esfuerzo constante. Y eso es todos los días. Por eso al principio, bien, Ricardo nos recordaba que teníamos la fuente, el maestro, el grupo, tenemos la difusión, tenemos todo, realmente tenemos todo, más en estos momentos de tecnología, momentos de estar usando internet, tenemos inmediatamente toda la información. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que hacer el esfuerzo. No podemos pedirle al Creador algo si no hacemos un esfuerzo. Jesse de Venezuela dice,
En mi país estamos pasando, la voy a leer para Sí, que no se quede, entiende. pasando por las peores crisis sociales, económicas, políticas. Digamos, tenemos perdido a un país tan bello. ¿Esto es obra del Creador? Aunque nos parezca duro, amiga, la respuesta, sí, sí, sí. Obra del Creador. Es obra del Creador todo lo que vemos en términos políticos, todo lo que nos sucede en nuestros países, ya sea que tú lo consideres bueno o malo, ¿no? Hay países que tienen correcciones más rápidas y otros países que tienen que pasar por otros estados. Bien. Te voy a leer justo Hay otra pregunta que se relaciona. Sí, por eso. César de Chile pregunta. Ah, ¿Realmente es posible. es posible que alguien justifique todo el dolor, maldad y sufrimiento que recibe en esta vida como algo bueno? Esto desde el corazón me parece imposible. Sí, sí, es cierto, tienes toda la razón, César. Desde nuestro estado, desde nuestra materialidad, tienes razón, es imposible. ¿Cómo podemos justificar la muerte de un hijo? Perdona que me ponga dramático, ¿no? ¿Cómo podemos justificar que nuestro país esté mal o que lo veamos mal? ¿Cómo podemos justificar situaciones dolorosas, como dices tú? No lo podemos justificar. Porque no estamos corregidos, no estamos a nivel. A nivel significa que no vemos el plan, no vemos la corrección. Al contrario, vemos todo ruin, todo corrupto, y no vemos el bien, no vemos lo corregido. ¿Cómo podemos justificar el dolor? No lo podemos hacer en nuestro nivel. Tienes toda la razón, César. Es por eso que estamos acá, en el sentido de que no tenemos la capacidad en este momento de ver eso, porque no hemos llegado a un nivel espiritual. Te insisto, o les insistimos, que esta frase, no hay nadie más aparte de Él, y justificar al Creador todo lo que nos pasa viene del Creador, es de un nivel espiritual muy elevado, muy, muy elevado. No es un nivel, no es una frase a repetir mecánicamente, o es una frase, es una idea a seguir, es una lucha que uno tiene, es como una meta, César. Mi idea es llegar a ese nivel. Por el momento yo estoy en el nivel 1 y esa frase está en el nivel muy elevado. Entonces claramente yo sé que para ti y para muchos le suena, le produce ruido, le es muy divergente. Lo entendemos, ¿verdad que sí? Andrea, Y el mismo texto lo dice, digamos. Ya, sí. dale. Andrea Ecuador, ¿cómo podemos hacer para ver todo lo que nos sucede como algo bueno, si definitivamente nos duele o si sucede una y otra vez? Va a decir, No. pero dígalo. No, que es otro tema. Nosotros, cuando hacemos clase, nosotros entendemos que esto es teórico. Pero esto hay que hacerlo carne, hay que sentirlo. En una parte del texto lo dice, que si tú repites esta frase en términos mecánicos, eso es muy popular, ¿no? Pero si tú lo sientes, es otro nivel. ¿Y cómo hacerlo, amiga? Es develar al Creador en todo momento. Es develar, hay un esfuerzo que tú tienes que hacer, insistimos en eso, en el esfuerzo, en que hay que colocar el medio shekel, en que hay que hacer un trabajo. Y esto no es teórico. Esto me refiero a la sabiduría de la cábala, parece teórico, no lo es muy práctico. Es todos los días, en cada minuto, en nuestra cotidianidad, en nuestras vidas, es ver al Creador. Y nosotros no lo vemos. En realidad no lo vemos. No lo sentimos, no. Y eso no lo peor, podemos- exactamente. No lo sentimos porque, y hay algo que no sentimos. Por algo no lo podemos justificar. Y algo que no veo y no siento, no existe. Además que nos dicen que este mundo es una ilusión, que es una realidad que después... Los cabalistas explican mucho este punto, pero estamos en fundamento, no es para ahondar. Pero voy a contar un cuento que contaba Bala Sulam. Y él decía que había un gusano que estaba dentro de un rábano.
y iba comiendo el rábano por dentro. Entonces él estaba en un ambiente de oscuridad total, porque estaba dentro. Y la vida para él era amarga, el gusto del rábano, oscura, y no había nada más. Y seguía comiendo, comiendo, carcomiendo este rábano por dentro, y eso era toda su vida. Hasta que de repente, de tanto comer, salió por la superficie el rábano y vio que había un mundo totalmente distinto al que había visto como vida. Vio que era otro aire, existía el aire, había pájaros, insectos, plantas, árboles, sol, luna, estrellas, nubes, es decir, toda una maravilla que se le mostraba frente a él. Y él todo el tiempo había creído que mientras estaba en el rábano comiendo esta vida amarga, que esa era toda su vida. Y un poco el ejemplo que Balasolán habla cuando la persona llega al mundo espiritual y sale y rompe como esta ilusión, este cascarón, y empieza a entender que todo lo que él vio de cierta forma como sufrimiento es otra situación, porque él de hecho él es eterno, porque él está conectado de hecho en el Ein Sof, está unido en el alma única creada. Simplemente eso no lo ha vuelto a revelar, entonces por sí solo tiene que hacerlo. Ahora este camino de comer el rábano y salir. Y la Kabbalah empieza a explicar a la persona cómo puede desarrollar para transitar este camino lo más rápido posible y sin sufrimiento. Entonces ahí aparece el deseo de recibir, que no cambia nunca, y que quiere empezar a recibir esa forma de saltarse y acelerar su proceso, hasta que después recibe un placer distinto del deseo de recibir, que es la intención de otorgar. Entonces cambia de nuevo también su capacidad de placer y de conectarse, abre otra realidad. ¿Y cómo desarrollar esto? ¿Cómo desarrollar esta fuerza? A través del concepto, acá lo colocamos como concepto, la fe. La fe en Cábala es diferente a como popularmente lo entendemos. Popularmente se entiende por fe por creer. Y en Cábala es totalmente opuesto. Porque decimos que opuesto es sentir, buscar la línea derecha, buscar al Creador. Es alcanzar la sensación que existe solamente una fuente. Y antes que nos lleguen las preguntas, ¿qué debemos sentir? Es bondad, que todo es bondad. Yo sé que, insisto en la pregunta de nuestro amigo César de Chile, que para él lo mueve estas frases, estas ideas. Yo creo que para muchos, digamos, y nos sucedió lo mismo, César. Ver que todo es bondad solamente lo pueden alcanzar el desarrollo nuestro, el desarrollo espiritual. Por el momento nosotros vemos todo corrupto y vemos todo malo, digamos. Nosotros estamos opuestos, César. Me refiero a la pregunta que nos hizo César. Al final no es cambiar la realidad afuera, no. Lo que tiene que cambiar es el hombre. El hombre al cambiar cambia la realidad, porque todos los mundos están dentro del hombre. No es el tema de la clase, pero son preguntas que son muy importantes, que una persona cuando está estudiando Kabbalah empiezan a surgir, y eso habla que la persona está muy atenta y empieza a desarrollarse en él una situación muy especial, que es este anhelo por la verdad, el anhelo por sentir. Yo quiero entender lo que me dicen los cabalistas y lo pongo a prueba una y otra vez. Esa fuerza les va a ayudar mucho, porque esa pregunta la hacemos todos. De hecho, Balasolán en el prefacio del Zohar, me parece, o introducción al Zohar, habla de, bueno, si Él es perfecto, ¿por qué no hizo imperfecto? ¿Por qué permite el sufrimiento si es bueno y bondadoso? Se hace exactamente la misma pregunta que ustedes se han hecho. Y es muy interesante lo que nos cuentan los cabalistas. Por eso les digo, amigos, estamos bien. Ese es la mente que empieza a trabajar y empieza a buscar el deseo, porque la mente siempre está a expensa del deseo. Así que es por eso después van a ver cómo se van a ir desarrollando, y eso es muy bueno, porque es parte del camino. Sí, esto no es, los estudios de Kabbalah no es un hecho de que ustedes escuchen y crean, es escuchar y buscar, es comprobarlo. No es un tema de fe, de creencia, de creer en algo, es un tema de buscar, de sentirlo.
y nosotros no podemos hacer el trabajo por ustedes, obvio. Ustedes tienen que hacer ese camino. Por lo tanto, ese camino tienen que tener material, herramientas para hacer ese camino. Y dentro de esa herramienta está este concepto de fe, esta búsqueda, buscar al Creador, es la búsqueda a intencionar tus deseos y adjudicar todo lo que nos sucede al Creador. Y lo que nos suele acontecer es que nosotros le echamos la culpa a otro, digamos. Es decir, el Creador es para las cosas buenas, o cuando lo necesitamos, las cosas urgentes. Pero si nos sucede algo malo, entonces es la señora, el jefe, los niños, o la vida que me tocó, son los otros, digamos. Y por lo tanto nos convertimos en idólatras. Idólatra es darle la fuerza a otro. Es creer que existe una fuerza igual o superior al Creador. Y entonces los otros son culpables. Y en realidad no existe un culpable. El que tiene que cambiar, como decía bien Ricardo, el que debemos cambiar somos nosotros. Nosotros tenemos que transformarnos. Es un switch interno. Dale. Voy a leer algo textual. Según la sabiduría de la Kabbalah, fe es alcanzar algo de hecho. La sabiduría de la Kabbalah no nos pide creer meramente en la existencia de un creador, sino alcanzar su existencia de facto, sentirlo. Está escrito: prueben y verán qué bueno es el creador. Según la sabiduría de la Kabbalah, debemos alcanzar un vínculo directo con el creador, sentirlo, así como se siente un sabor que se expande en la boca. La creencia popular no tiene lugar en la sabiduría de la Kabbalah. Y después, que quiero leer, ahora podremos entender la diferencia entre el dicho popular, no hay nadie más que él, y el no hay nada más que él cabalístico. Según la sabiduría de la Kabbalah, debemos alcanzar la sensación que una sola fuerza buena y benefactora dirige la creación, que todo en ella proviene de una sola fuente, que todo es bondad y que su meta es beneficiar. Nosotros debemos sentir esto. Una mera fe no nos ayudará aquí, y mucho menos todas las cosas que se dicen de la boca para afuera. Mientras no percibamos el hecho al Creador como bueno y benefactor, no podremos decir no hay nadie más que Él. Sí, pero para hacer ese camino, ¿cuál es el camino? Es la adhesión al Creador, es buscar al Creador. Eso nos está diciendo con la fe. Pero tenemos que ser autónomos, es decir, independientes del Creador. Basta de que el Creador nos empuje o nos coloque cosas. Ahora nosotros tomamos la iniciativa. Y ahí cambia, además. Entonces cambia la velocidad. Y la percepción. Exactamente. Repítelo tú. Repítelo yo. Lo que pasa es que ahí, bueno, que vamos a hablar, voy buscando la luz, voy haciendo que este proceso yo me hago partícipe de mi desarrollo, acelero la velocidad del desarrollo. Y eso hace que después la persona empieza, su realidad va cambiando, los hechos y las situaciones que le llegan son distintos, van por el camino no de sufrimiento, sino el camino de un buen camino. Sí, cuando dice Ricardo que cambian los hechos, el que cambió fui yo, y entonces los hechos los veo de una manera que me lleva a la corrección. Y además que cambio el futuro, el destino, porque voy liberando. Después van a ver el proceso, cómo trabaja la luz con la persona con la rechimot. Entonces, cuando no se libera su tiempo, esa rechimot no se revela, la persona lo ve como un sufrimiento, como un palo. En cambio, si lo hace a cierta velocidad, o él es partícipe y acelera ese proceso, se acerca a la luz y la luz se le revela de forma buena para él, no por como tergiversada o rota, como lo vemos en este mundo. Entonces pues empieza a entender cómo hace su proceso, su propio proceso, y cómo puede cambiar incluso su forma de avanzar, y la hace por el buen camino y no por el lado del sufrimiento como la humanidad, que tiene que ir como a palo, a garrote, que va avanzando de acuerdo a lo que le va ocurriendo, porque la va modificando, la está corrigiendo. Entonces la corrección puede ser como un alumno que quiere avanzar más rápido y no le llega el sufrimiento por detrás. Es decir, va huyendo porque va a una buena velocidad. No en la clase, pero es un poco para que se entienda la idea.
Y por lo tanto, lo que estamos trabajando siempre es el deseo de recibir. Es decir, es nuestro ego. Nuestro ego es nuestra fuerza, la cual tenemos para direccionarla. Justo Araceli de México, perdona que porque está justo. ¿Cómo manejo mi ego o cómo me ayuda mi ego para desarrollar el punto del corazón? En Cábala insistimos en algo que yo creo que se dijo en las primeras clases. El ego, la idea de la Cábala no es anular el ego, como en otras sabidurías, digamos, o en otras creencias. La idea de la Cábala es que el ego tiene que crecer, pero el ego tiene que crecer con una dirección, y ese ego es el que tú tienes que direccionar hacia tu camino espiritual. Hacia el camino espiritual, ¿cuál? El de la conexión con los amigos, la conexión con el Creador. Tú no puedes llegar al Creador sin haberte conectado con los amigos. Es decir, el medio checker pasa por el esfuerzo pasa por el estudio, la conexión con los amigos, con las amigas, con el grupo físico, el grupo virtual, y tienes dos fuerzas. Entonces tienes que trabajar tu ego. Es decir, el deseo de recibir, es lo que estaba hablando recién. A mí me contradice esta idea de que me digan no hay nadie más aparte de él. Tengo que trabajar ese ego que se despertó un ego, y esa fuerza la tengo que trabajar. ¿Para qué? Estudiar, buscar, es conducir, en otras palabras, canalizar, si quieren. Eric de México, el deseo es impulsado por el ego. El ego te ayuda a trabajar la espiritualidad. ¿Cómo trabajas con el ego por encima de la razón para usarlo de manera correcta? Es trabajar la intencionalidad. Es decir, ya ahora yo, ¿qué prefiero? ¿Estar en la casa viendo tele? ¿O estar con mi familia? ¿O en este momento prefiero estar viendo Cábala o estudiando Cábala? Y ahí tú trabajaste, en este momento estás trabajando tu ego y tu intención. ¿Hay un deseo de recibir para estudiar Cábala? Sí, claro que sí. Es innegable. Hay un deseo, fundamental deseo de recibir. Sin embargo, hay algo superior ahí, que quieres conectarte con el Creador. Eso es. Yo lo invito a todos, tienen el material, sí, y que relean después de esta clase el material, porque además viene la clase el miércoles, que es preguntas y respuestas, donde van a ahondar, van a responder las preguntas que no se puedan alcanzar a responder en esta lección, y además que se va a ahondar con los amigos de Israel, Eran y se va a ahondar más, y se va a ahondar más en los detalles, así que igual revisen el texto, porque hay otra pregunta. César de Chile, ¿cómo puedo trabajar en la práctica? No hay nada más que él en mi día a día. ¿Tengo acaso que controlar mis pensamientos? No, tienes que trabajar el observador. ¿Qué es el observador? Es observarte a ti mismo, en cada momento. Es un trabajo complejo. Cada vez que te levantes, cada vez que camines, cada vez que estás en el trabajo, obsérvate a ti mismo, observa los pensamientos y fíjate dónde está la intención. Tus pensamientos están en este momento preocupados por el trabajo o por el mundo espiritual, y te vas a descubrir que siempre está, te vas a pillar que siempre está el deseo de recibir. Pero entonces conéctate cada vez un segundo del día, cada segundo, y así anda aumentando en conectarte con el mundo espiritual, con el Creador. Ya anda justificando al Creador en cada acto que viva. Y intenta conectarte con los amigos y intentar ver qué es lo que pretende el Creador acá, qué es lo que me está mostrando. Es intentar jugar el juego. ¿Te quedaste para adentro, Ricardo? ¿Te fuiste? Sí. Gonzalo de Chile. Si no hay nada más que él, los ángeles y demonios, Lucifer, etcétera, son alegorías de las Escrituras, ¿qué papel juegan en nuestra vida? Son otras fuerzas. Son otros deseos. Pero la fuerza principal que nos rodea es el deseo. Pero existe una sola fuerza. Sí, pues una sola fuerza. Una sola fuente. Sí, pero no podemos negar. No hay nadie más que él. Sí. Ya, pero no vamos a discutir en el público. Sí. Dale. Sí. Los ángeles son fuerzas. Sí. Sí, de hecho, después vamos a ver a lo mejor más adelante por qué la traducción, por qué se hizo, por qué pusieron ángeles. Todos esos conceptos son fuerzas. Eso fue por la cultura y el tiempo. El tiempo fue, no quiero decir, no estoy tergiversando, sino simplemente lo nombraron como, le pusieron nombre a fuerzas que determina que están
buscada en la realidad, pero todo es la misma fuente. Por eso está escrito, crea el mal y la Torah como condimento, como remedio para este mal. Y a mí me parece que es un sufrimiento, a mí me parece que es el mal, pero tiene toda una sola fuente, no, todo viene de un solo creador, una sola existencia. Y hay un solo plan. Todo del mismo lugar. Y aun cuando a ti te parece que eso no viene de él, es porque él, incluso él, así lo desea que se exprese. Y eso está muy bien escrito en el Chamati, que es el libro que yo escuché, el primer escrito de Chamati. Justo habla de no hay nadie más que él, porque eso es la base de toda la Kabbalah. Sí. Desde ahí, el origen, de donde volvemos, cómo nos relacionamos, siempre es una sola fuerza. Lo que pasa es que hay que revelar la fuerza para entender que es una sola fuerza. Y todas las demás son fuerzas, los ángeles y el resto son fuerzas, ¿no? Son parte de un solo creador. Josefina de Tampa, Estados Unidos. Y los que estudiamos sin grupo, ¿solamente con los libros es suficiente? ¿Respondo? ¿Sí? Ah, ya. Perdón. Pensé que sabemos que hay mucha gente en el mundo que no tiene la fortuna como nosotros de tener grupos físicos. Amiga, no, hay mucha gente como tú que estudia en forma individual y que está muy aislada, además, y que está a miles de kilómetros de otra persona, de otra amiga o otro amigo que estudie Cábala. Y solamente le queda la posibilidad del uso de Internet. Para nosotros, desde el principio, como hemos dicho, no hay nadie más aparte de él, y por lo tanto hay que justificar por qué nos tocó esta situación. Y entender también que tenemos la posibilidad ahora de usar Internet, de estar conectado, a pesar que estamos a miles de kilómetros y estés tú sola, estás conectada. El trabajo hay que hacerlo a través de los libros que tiene, a través. Otra manera que hacemos nosotros y recomendamos a las personas que estudian sola es ver las clases de Michael Lyman, ¿no? Están todos los días, de lunes a lunes. Y también están el blog del rap, del Michael Lyman, y están los textos de Internet. Así que es mantener la intención de unirse y buscarle esta conexión, aunque no tenga alguien físico al lado. Ya, Ricardo. Mónica de Chile, ¿qué sucede cuando por razones en mi cargo debo tomar decisiones que pueden causar dolor a otras personas? Por ejemplo, despedir a una persona en el trabajo. Tienes que hacerlo, digamos. No, eso es lo que te correspondió laboralmente, ¿no? Yo sé que nadie tiene la intención de hacer daño a nadie, o por lo menos en términos sanos nadie quiere despedir a alguien, digamos. Y sé que es un proceso doloroso. Pero eso es el cargo y el rol que te tocó y lo tienes que hacer. Ahora tú no sabes si eso que está ocurriendo a lo mejor él está haciendo, seguramente está dentro del plan de la otra persona. Tú no sabes qué le va a pasar y qué va a ocurrir con ese despido, qué camino va a hacer. Insistimos en que uno no ve el plan, uno solamente está metido en este mundo de la cotidianidad y uno lo divide en bueno y malo. Es precisamente, deja entrar ahora un tema, Ricardo, en los pocos minutos que nos quedan, que nosotros dividimos, querida amiga, en bueno y malo, en dulce y amargo, ¿no? Pero en realidad nosotros tenemos que cambiar ese bueno y malo por verdad y mentira. Es cambiar el switch, ya no es vivir nuestra vida si algo fue bueno o algo fue malo, si dulce o amargo, como insistimos, sino cambiar a la idea de si esta decisión que me toca vivir, de cambiarme de trabajo, o si me acerca al Creador o me aleja del Creador. Eso, la verdad es acercarme al Creador. Si la decisión que tomo, la correcta, por lo tanto, es acercarme al Creador. Pero si la decisión es de alejarme del Creador, eso es una mentira. Por lo tanto, ya no cambia radicalmente la idea de bien y mal, porque cambio del ego, bueno o malo,
a lo que es verdad y mentira. Y verdad es aquello que me acerca al Creador, aquella decisión que me acerca a mi conexión con la gente. Y la mentira es aquello que me aleja de la conexión, esa decisión que me aleja del Creador. Alba Nueva York, ¿cómo puedo hacer la decisión con el Creador? Ya, te toca, Ricardo. Estaba buscando justo lo de... ¿Cómo hacer la adhesión? Es que todo el proceso va con la adhesión desde el momento que nosotros, desde que partió el viaje, estamos dirigiéndonos a llegar a la adhesión, que es la meta final de la creación. Y todo el proceso nos está llevando para allá, porque esto es un plan de la creación. Cada acto, acción, pensamiento, todo en nuestra vida está hecho de la mejor forma posible, nos explican los cabalistas, para llegar a ese punto, a ese nivel. Ya sea por el sufrimiento, en el sentido de que nos revelemos, digamos, ya necesito buscarlo a Él, o que algo me explique cuál es el sentido de esta vida, o lo hago por el buen camino, en la cual yo aumento mi desarrollo y voy de a poco adentrándome y voy adhiriéndome y voy deseando el anhelo de revelarlo a Él, porque empiezo a sentir su presencia, su forma, cómo actúa conmigo, cómo me influye, cómo me maneja esa realidad. Pero antes de revelarlo, porque está oculto, si la situación nuestra es que está oculto el Creador, nosotros tenemos un punto que nos permite de alguna forma irnos conectando a la fuente de una forma muy pequeña, muy ínfima, que si nosotros empezamos a desarrollarla, esto cada vez se va a ampliar y la persona va a entender y anhelar esa adhesión que cada vez se va a ir siendo acrecentando a medida que avanza en los mundos espirituales, una vez que ya entró al mundo espiritual y llega a la final de su corrección en la plenitud, cuando se une a Isadier al alma común. Pero siempre va todo dirigido hacia allá, porque esto es desde que se realizó la creación, ya al final estaba, desde el punto de vista del creador, eso ya estaba listo. Nosotros estamos en el Ein Sof. Si nosotros tenemos esto en forma de ocultación, para que nosotros lo hagamos el camino por nosotros mismos y no seamos como títeres o marionetas, si nosotros alcancemos el grado de estatura de criatura, de ser semejante al Creador, manteniendo nuestra independencia, pero a la vez adheridos con Él en sus atributos. Para llegar a la adhesión del Creador hay que pasar por la conexión. Si no, los cabalistas nos enseñan que para llegar más rápidamente al Creador hay que pasar por la construcción de la conexión. ¿Y la conexión con quién? Con el otro, amar al prójimo. Y el otro es quien te rodea. En este caso, mi amigo Ricardo, que lo tengo al lado. Y mi grupo físico. En el caso de ustedes, que están aislados, son ustedes mismos. Son las conexiones que están. Ahora, nosotros tenemos la sensación de estar desconectados, de estar aislados. Lo que tenemos que hacer nosotros es reconstruir esta unidad, esta alma gigante, es reconstruir estos puntos del corazón. Cada uno tiene un punto del corazón en este momento, un deseo por la espiritualidad, y es unir esos deseos espirituales en uno solo. A eso le llamamos conexión. Es crear un gran deseo espiritual de todo esto, constituido por estos pequeños puntos del corazón, que son ustedes, que somos nosotros, que son todos los grupos físicos que están en el mundo en este momento. Y es construir un gran deseo de adherirnos al Creador. De esa manera, con esta fuerza y este deseo de conexión, atraemos más luz. Más rápidamente aceleramos los tiempos de corrección, no solamente nuestros, no solamente de sus seres queridos, sino de la humanidad. Ya, Ricardo, ¿qué otra pregunta? Mini de Chile, parece que puedo pasar la vida para pasar de un nivel a otro, aunque pueda ser instante y momento, puede ser eterno. Si me enfrento a cuestiones como el holocausto, es otra situación. Debo crecer y ascender para entender, pero ese dolor es gigante, un poco como afirmación. No entendí la pregunta. Que uno puede pasar, que es eterno el proceso, ¿eso? ¿Esa sensación?
Ahí está. Ya. Sí. Sí, el proceso del camino espiritual es como te hemos dicho, Mini, es individual y colectivo. Y es más fácil para nosotros cuando estamos todos conectados, ya sea en forma virtual o ya sea en forma física, digamos. Y en realidad tenemos la sensación de que es lento. Pero como bien dijo Ricardo en un momento dado, que en un día, en un segundo, en un minuto, en un segundo tú tienes conexiones y puedes ascender rápidamente. Lo que pasa es que eso después en el trabajo, que la persona empieza a ser más sensible a sus cambios y a medir. Al principio no tiene esa sensación, No. pero después la persona empieza a entender qué es lo que pasa con su vida y cómo el creador se relaciona con ella, porque lo empieza a palpar, empieza por eso la idea del observador. Sí. La idea del observador es que tú estás trabajando tu sensibilidad, estás trabajando no solamente tu intelectualidad, Mini, te trabajas tu sensibilidad y por lo tanto, por eso observarte a ti misma en cada situación y por eso nosotros es ver al Creador en todo momento y conectarnos con el Creador. Y por eso después ya no llegan palos, llega un pinchazo y la persona ya entiende, cuando ya sabe cómo acelerar el proceso y que la luz lo vaya reformando y disminuye los sufrimientos, pues se hace más sensible. Sí. Sí. Nosotros nos reímos porque acá nosotros estudiamos constantemente y tenemos todo un método de trabajo, digamos, en los grupos físicos. Y yo creo que ustedes también van teniendo de a poco su metodología, ¿no? Y eso depende del deseo de cuánto yo quiero acercarme a esta sabiduría y al Creador. Y en el caso nuestro tenemos esta constancia y tenemos todo un trabajo de difusión, hay una serie de cosas. Y en eso uno está teniendo sensaciones, es lo que decía recién Ricardo, si uno no tiene sensaciones no puedo decir que existe, digamos. No puedo decir que existe el gusto del salado o el dulce si no lo he probado, si no lo he sentido, digamos. Y pasa lo mismo aquí. No puedo decir que existan los mundos espirituales o existe el Creador si no lo he sentido, no he tenido una cierta llegada, digamos. Y entonces, ciertamente uno va teniendo sensaciones que son particulares, son individuales, cosas que no nos pregunten qué cosa se siente, porque en realidad no tienen vetado decir qué cosas, vivencias personales, porque uno puede influir en el camino cada uno. Cada uno tiene que seguir su paso, digamos. Cada uno tiene que tener su experiencia. Pero sí le decimos que mientras haya un esfuerzo de ustedes de buscar al Creador, van a tener una respuesta, van a tener la mitad del otro cheque. Pero sin esfuerzo, sin la búsqueda, es difícil tener algún sabor. ¿Está bien? Sí. Ya. César, de Chile. Lo responde tú. ¿Sí? Sí. ¿Podría aclarar concepto fe en la Kabbalah? Si es algo de hecho, alcanzar de facto la existencia del Creador, entonces solo los cabalistas avanzados tienen fe. ¿Qué hay de los principiantes? Fe en Kabbalah es otorgamiento y se alcanza cuando tiene la sensación del otorgamiento y no sabemos lo que es el otorgamiento en este mundo, porque nuestro amor es condicional, es por nuestro deseo de recibir, es egoísta. Amamos quienes nos hacen bien, pero no a aquel que nos hace daño. No amamos al prójimo como a uno mismo. Eso no existe, pareciera, en este mundo. Eso es un nivel alto de corrección. Y fe es alcanzar algo de hecho, porque la persona percibe y siente, con lo que hemos estado hablando. Entonces, la sabiduría comienza como sabiduría y se transforma en una ciencia. Parto como una ley, como la ley como cuando uno es un niño, uno empieza a entender los conceptos de cantidad. Y a medida que avanza, las 4 operaciones matemáticas, hasta que después es capaz de realizar las integrales y lo aplica en su vida. Pero parte como si fuese una ley, como si fuese una sabiduría, un conocimiento, hasta que lleva a la aplicación porque domina la ley y domina el conocimiento. Es así como alguien que entra a una habitación, sabe cómo enchufar los útiles y puede hacer ciertos electrodomésticos y los utiliza. No le interesa cómo funciona, pero sabe cómo utilizarlo y sabe que encendiendo el interruptor hay luz y eso va a funcionar. Es decir, a lo mejor no sabe manejar la ley en sí de la electricidad, pero sabe aplicar
parte de esta ley para su uso y beneficio. Entonces la persona empieza a estudiar los fundamentos de la sabiduría de la Kabbalah y es una sabiduría, hasta que empieza a adentrarse y empieza a tener sensación, y la mente empieza a captar esa sensación y empieza a reconstruir eso que estaba afuera y empieza a revelarse lo que está dentro, y la persona empieza a avanzar hasta que llega después que esa sensación empieza a entender las leyes, porque ya está en el mundo espiritual. Y antes de entrar al mundo espiritual hay un sentido de preparación y también ciertos grados de que la persona va teniendo sensaciones que la van llevando en el camino. Entonces la fe es algo que se va construyendo en la persona hasta llegar al otorgamiento, lo que es la fe. Por eso que es fe por sobre la razón, por sobre el deseo de recibir, que es la razón, está la fe, está el otorgamiento. Entonces la persona pasa de este mundo, que es el deseo de recibir, la razón, a la fe, al otorgamiento, que es el mundo espiritual. Por eso que en eso hay certeza, porque esto es un mundo de ilusorio, como nos dicen los cabalistas. El mundo de este mundo, de la percepción que tengo, es muy limitada. No es la verdadera realidad, donde reina la ley de amor y bondad y otorgamiento, que es la ley del Creador. Y cuando la alcanzo, cuando la siento, cuando yo obtengo la fe. Por eso que empiezo a entender que lo que escriben los cabalistas no es algo teórico, porque lo vivo y me es real, porque es de hecho algo con que yo empiezo a trabajar en los mundos espirituales. Y empiezo a trabajar con la Sefirot, empiezo a tener una relación con el Creador, porque empiezo una conexión, algo que estaba oculto en este mundo, en el deseo de recibir, en la razón, se revela en la fe, en el otorgamiento, en el mundo espiritual, en la fe por sobre la razón. Y vivo así, en una fe por sobre la razón y no en una razón por sobre la fe. Lo que está escrito en la Torá, cuando uno toma textual, nos olvidamos que es un lenguaje de raíz y rama. Fue escrito por cabalistas. Entonces está en un lenguaje que escribió Moisés de raíz y rama, por lo cual la definición es distinto a lo que nosotros podemos entender como cultura o sabiduría popular, de lo que es la fe, que es creer eso como forma ciega. Aquí es todo lo contrario, porque de sabiduría se transforma en ciencia, y ahí yo puedo entender frente a qué realidad verdadera estoy, y no esta realidad ilusoria que me da la razón, que es el deseo de recibir. Y para los principiantes, como dices tú, ¿qué les queda? Empezar el camino. Nos queda empezar a trabajar nuestro deseo de recibir, a trabajar la intención, a trabajar el medio checker y a intentar justificar o trabajar esto de visualizar al Creador en todo lo que yo vea bueno o malo, de estudiar. Y eso de a poco va provocando sensaciones, un sentir, y te va llevando precisamente de la línea izquierda a la derecha, es decir, del deseo de recibir al otorgamiento. Y en ese momento, cuando ya estás transitando y estás llegando al otorgamiento, es cuando tú puedes decir, no hay nadie más aparte de él. Por el momento es una frase, digamos, una idea que nos provoca. Ya, Ricardo, llegamos al final. Dinos cuántas 71 personas. aproximadamente. 71. De Uruguay, Patricia; de Chile, Gonzalo Vich, Antofagasta; Grupo de Antofagasta, hasta Luis; Yasmín de Valparaíso; Cristian de Arica y César de Quilpué; Juan Carlos de Santiago. De México hay 35 personas. Alfonso Arteaga de Mazatlán, Sinaloa; Altair de Ciudad de México; Ángel de Toluca; Eric de Toluca; Ariel de Valladolid, Yucatán; Giovanni de Toluca; Carla Morón de Toluca; Sergio Toluca; Ivette, Junuen, Liliana Guía; Rocío Gallardo; Diana, Arturo, Yola; Verónica Franco; Liliana Rueda; Daniel Vázquez; Miriam Hernández; Araceli Flores; Tania Alejandra; Bren Maciel; Patricia González; Vanessa y Jaime Montes son de Toluca. Grupo de Tulancingo están Liz Cornejo, Melquiades González y Sergio Romero y Esmeralda Díaz. De Grupo de Guadalajara hay 7. Sergio, hay 2 Sergio, Tacarina, Sandra, Javier, Paulina y Idar. ¿De Venezuela? De Venezuela hay 3, Sandra, Sukiati, Jessy y Ana.
De Colombia está Hernán, está el grupo de Medellín, hay dos grupos en Medellín. Está del grupo 1 está Jana Muñoz, Sonia Gómez, Gerson Diosa, Diana Parias y Hernán Ramírez. Marisol Restrepo de Medellín y Marcela de Cali. De Brasil hay 3 personas, Rodolfo Aneas de Santo Anastasio, Andrea Moraes y Sacre Cohen. De Argentina hay 7, está el grupo de Mar del Plata, 4 personas, Fernando Martín, Silvia Fleischmann, Viviana María Martí Arena y Miriam Feld. Está Julio, Héctor de Bauman de Santa Fe y Ethel de Tandil. Nuestro amigo de Tandil. Sí. Estados Unidos. Josefina Tampa de Florida, Alba Ordinola de Nueva York, también tenemos en Guadalajara. Siga, amigo. Ecuador tenemos a Alfredo de Guayaquil y Andrea. De Paraguay tenemos a Sila y Ángel. De Guatemala tenemos a Ludwig. De Perú tenemos a Ronzo Mazán. De Lima. Y tenemos a nuestros moderadores. Sí, un gran saludo antes de despedirnos, en especial a los grupos físicos. ¿Por qué le damos un gran saludo? Porque sabemos que hay un gran esfuerzo de los coordinadores, de la gente de allá, nuestros queridos amigos y amigas de los grupos, de reunirlos, de estar a estas horas y de responder dudas también. Así que un gran cariño al grupo de Toluca, Tulancingo y Guadalajara. En especial nuestro corazoncito, mi corazoncito está allá, un gran saludo a Guadalajara, un gran cariño. Después están los 2 grupos de Medellín, el grupo de nuestro querido grupo de Tulancingo, que siempre nos ha seguido. El grupo de Mar del Plata. Y si no mencionamos Antofagasta, nos retan. A nuestros amigos que están en Antofagasta. A todos y todas un gran cariño. También agradecer a nuestros técnicos y a nuestras moderadoras. Nosotros somos las caras visibles, pero intentamos hacer lo mejor posible, pero hay un gran esfuerzo técnico y gran esfuerzo humano de hacer bien las cosas, así que se agradece. Que tengan muy buena semana y recuerden, el día miércoles está Erán y Sebastián, nuestros queridos amigos, en preguntas y respuestas. Ellos van profundizando los temas. Y van a profundizar más los temas y los conceptos que hemos trabajado. Conceptos que no alcanzamos a tocar. Sí. Gracias a Montserrat, por estar moderadora. Y nuestro amigo Carlos y David. Sí, ellos están en las cámaras. Y gracias, Ricardo, por acompañarnos. Nos vemos pronto. Nos vemos. Chao. Chao a todos. Buena semana.